Que el día de hoy, y don Basilio tiene la palabra para hacer la presentación. Muchas gracias, querido profesor, señoras y señores, queridos amigos, muy buenos días. Es un placer de nuevo estar en esta tertulia decana del Real Casino de Madrid, la tertulia Andrés Valverde, para escuchar a una profesora invitada con un tema realmente que nos interesa por diversos motivos. Por eso me van a permitir que comience agradeciendo a la profesora doña Pilar Domínguez Prat que haya encontrado un hueco para acompañarnos esta mañana y que aceptase nuestra propuesta para formar parte de esta tertulia, puesto que la idea es que los que participan se queden vinculados y que de alguna manera también nos vayan proponiendo nuevos autores y temas, como ya ocurrió con Miguel Ángel y otros prestigiosos invitados. Vamos a hacer una breve presentación, una semblanza de la profesora Domínguez Prat, que, bueno, pues, que tiene un currículum tan amplio que de manera obligada tenemos que ser sincréticos. La profesora doña Pilar Domínguez Prat, profesora de Historia de los Movimientos Sociales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que actualmente es profesora honorífica del Departamento de Ciencias Históricas, es socia fundadora del Seminario de Fuentes Orales de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Investigaciones Feministas de dicha institución, presidenta de la Asociación Internacional de Historia Oral y miembro del Consejo Internacional también de Historia Oral desde el año 2004 hasta el 2012. Sus líneas de investigación son, en primer lugar, la memoria e historia oral de las mujeres en la guerra y el exilio republicano, mediante el análisis de las experiencias femeninas de la primera y segunda generación de exiliadas y de sus relatos orales, memorias escritas e imágenes. Investiga también la historia de los movimientos sociales contemporáneos y de las relaciones de género. Miembro del proyecto de investigación Género, Compromiso y Transgresión en espacios transnacionales e intergeneracionales. Tiene numerosas publicaciones, pero entre ellas destacamos de Ciudadanas Exiliadas, un estudio sobre las mujeres republicanas en México, publicado en el año 2009, y es coeditora y autora de también diversas obras que, bueno, pues han tratado este tema desde enfoques muy distintos. Tiene otra serie de publicaciones, como por ejemplo Enriqueta Ortega, en la Universidad del Exilio, en el volumen Mujeres Sabias, universitarias en América Latina y España. En definitiva, son temas que, como digo, le han permitido recuperar a intelectuales y escritoras que tanto de España como de Hispanoamérica habían permanecido silenciadas, ocultas, o en un segundo e injusto plano que, bueno, pues a través de estas investigaciones pues han tenido bueno, el reconocimiento que realmente merece. Le agradecemos que esté aquí con nosotros esta mañana y tenemos el placer de ceder la palabra cuando quiera. Muchas gracias, Basilio. Si te molesta, no sí. Ahí quizás. Ahí sí. Por la presentación y muchas gracias a esta institución por haberme invitado al Casino de Madrid. Un lugar precioso, desde luego, para hablar y estar en esta tertulia con ustedes. Bien, para no entretenerme mucho, empiezo ya directamente con el tema. Como bien ha dicho Basilio, la historia de las mujeres en el exilio. Sí. Sí. La historia de las mujeres en el exilio es una historia. No sé la profesora. Es una historia que ha sido poco conocida y que yo fundamentalmente investigo desde hace mucho tiempo, porque ya empecé con mi tesis doctoral en México, pues a partir de fuentes orales, de lo que se llama la historia oral, es decir,
La historia que utiliza como fuente principal la memoria, en este caso las entrevistas orales que hice a las mujeres de la primera generación del exilio y después he continuado, porque desgraciadamente pues ya han muerto por la edad, con las de la segunda generación. Esta fuente oral nos permite pues saber más sobre la mujer, no solamente las mujeres en general, que es un sujeto más bien oculto a la historiografía durante mucho tiempo, ¿ahora? Sí. Sino en concreto sobre los protagonistas olvidados de la historia, sí, ahora sí, se nota que está el centro. La gente común que no tiene publicaciones generalmente donde estén recogidas sus vivencias o sus experiencias. Bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo, la historia de la gente común que generalmente, sobre todo en el caso de las mujeres, no ha escrito memorias, aunque por ejemplo aquí podemos ver como en el exilio sí que hubo una minoría de mujeres intelectuales, en este caso Silvia Mistral, que escribió El diario de una refugiada, pero que es mucho más difícil de rescatar si no fuera a partir de las entrevistas. También ha sido importante la utilización de documentos de archivo. En concreto, el archivo, yo consulté aquí en Madrid, el archivo de la JARE, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, que tiene una serie de expedientes, muchos expedientes, más de 7.000 expedientes en relación con las ayudas que les daban, y las fotografías, que por eso también las he puesto aquí, han sido también básicas para reconstruir esta historia de las mujeres que si no hubiera sido un sujeto olvidado, ¿no? Viendo un poco en la conferencia, por un lado les voy a dar un panorama sobre lo que fue el exilio en general y en concreto los rasgos del exilio femenino, basándome en todos estos documentos que les he mencionado, en especial en las entrevistas, ¿no? Que también por eso pondré alguna cita de las entrevistas. Bien, pues habría que decir que siempre se ha hablado del exilio como algo fundamental en lo que fue la desvinculación de la minoría ilustrada española desde la República a la guerra, que se tuvo que marchar, y en concreto también en el caso de las mujeres. Por eso se ha hablado del exilio intelectual. Hay que tener en cuenta que el miedo a la represión, justo al final de la guerra, por la Ley de Responsabilidades Políticas del 39, hizo que muchas mujeres y hombres, familias enteras, salieran al exilio. Algo que este miedo a la represión era real porque solamente en el magisterio hubo una depuración que afectó pues, a más o menos un tercio de todo el magisterio, que tuvo que pasar por esta depuración por parte de la dictadura franquista. En ese sentido, pues es normal que la mayoría tuvieran miedo, todos los que habían tenido responsabilidades políticas a todos los niveles y en la enseñanza, ¿no? Que en concreto en las mujeres, las maestras van a ser un grupo muy representativo. Aquí podemos ver estudiantes de la Universidad de Madrid como parte de esta minoría ilustrada. Esta foto me la dio una de las protagonistas, que está sentada abajo a la derecha, Carmen Parga, casada con Tagüeña, y es la Universidad de Madrid recién inaugurada en los años 30, ¿no? Y les iba a decir que poco después, pues muchos de ellos se tuvieron que marchar al exilio y que llegó enseguida la guerra civil, ¿no? Quedó destrozada la universidad. Entonces, aquí vemos esta minoría ilustrada que se tuvo que marchar tras la derrota republicana, ¿no? En la derrota republicana, Francia fue el destino de la mayoría, salieron más de 500.000 españoles en este exilio, que vemos aquí cómo separaron a los hombres de las mujeres, eso lo cuentan mucho las mujeres, y los hombres en su mayoría tuvieron que ir a campos de concentración. Aunque aquí también en esta foto vemos
que hay mujeres, ¿no? O sea, que no todas las mujeres se libraron de los campos, pero las llevaron a lugares apartados, que es lo que cuenta el libro de Silvia Mistral, que les he mostrado antes. Algunos datos en relación con esta diáspora, ¿no?, que abarcó muchos países. Aquí, sobre todo, vemos como a finales del 39 pues había todavía un gran número de refugiados españoles. En Francia había unos 278.500 refugiados, entre ellos un 43% de mujeres, 57% de hombres, y quedaron definitivamente en Francia 125.000 republicanos españoles, según lo señala Geneviève Dreyfus-Armand, que hizo un trabajo excelente sobre este tema. Entonces, la salida de Francia hacia México y América, gracias a la ayuda fundamental del gobierno mexicano, era deseada por muchos, pero no todos pudieron hacerlo. Entonces, a finales del 39 se calcula que había unos 14.000 refugiados en América, sobre todo en México y después en Chile, en la Unión Soviética unos 6.000, Inglaterra, Bélgica y Francia unos 3.000, y a partir de 1940 ya se va poniendo más difícil el viaje. Unos 4.000 refugiados más llegaron a México y unos otros 4.000 a la República Dominicana. Se repartieron por América Latina hasta 1942 otros 1.000. Como ven, pues es un panorama muy variado y sobre todo en el caso de México y en el conjunto de estas expediciones, la salida de Francia a México se produce en las expediciones colectivas que monta el SERE y la JARE. ¿Qué eran estos? Pues son los organismos de ayuda, el Servicio de Evacuación a los Republicanos Españoles y la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles. El hecho de que hubiera dos organizaciones de ayuda para los mismos fines, pues da una idea de la división que había en el republicanismo, bueno, más bien en el socialismo español, ¿no? Por un lado, hasta entonces presidente del gobierno, Negrín, es el que creó el SERE, pero en desacuerdo con el SERE y con las posiciones de Negrín, Prieto, que estaba a cargo de la Diputación Permanente de las Cortes, va a crear la JARE. También pues hay no sé si conocen, pero bueno, no me voy a extender, un episodio conocido en relación con el yate Vita, cómo Prieto pudo conseguir los fondos del yate Vita que llegó a México con cargamentos de joyas de España y dinero, mientras que el SERE usaba los fondos del Ministerio de Hacienda, que acabaron antes, ¿no? Por eso la JARE va a ser más importante. Bueno, en este mapa ven diferentes destinos en relación con América Latina, Argentina también, que antes no lo nombré, aunque es menos importante, la República Dominicana, Cuba, esto sí hemos hablado, o sea que fue una diáspora de todo el exilio por América Latina, y la organización de los viajes va a ser fundamental, como he dicho antes, todo el apoyo que va a dar México, como el embajador Narciso Bassols establece contacto con el gobierno francés, antes en el 39, para organizar esta salida a México, y que antes ya México había acogido en el 37 a 500 niños españoles, que es lo que se llaman los niños de Morelia, que estudió muy bien Dolores Pla. Bien, entonces el doctor Puche, que a cargo del SERE y en concreto del Comité Técnico, va a hacer cargo de estas expediciones, y se organizan 3 expediciones fundamentales, la primera de las cuales es la del Sinaya, que va a partir el 25 de mayo del 39 del puerto de Sète de Francia, y a su llegada pues el propio Negrín les acogió en Veracruz junto al gobierno mexicano y con los sindicatos, una gran celebración, ¿no? Con la llegada de estos 600 primeros refugiados. Luego, entre junio y julio, salen otros vapores, como le llamaban entonces, el Ipanema y el Mexic, y en conjunto 4.660 personas, que está en un informe recogido por un funcionario, Patricio Quintanilla, que también va a estudiar Dolores Pla, y en este
En este conjunto de exiliados, aquí vemos, por eso cogí esta foto, varias mujeres, pues hay mujeres del común, podemos decir, ¿no? Mujeres corrientes que viajaban con sus familias, y luego tenemos fotos también de mujeres. Estas son las fotos que hicieron los hermanos Maya, fotos de más de intelectuales, ¿no? Por ejemplo, este hombre con la pipa, es decir, hubo una selección porque no pudieron llegar todos los que quisieron, como dijimos anteriormente. También pudo ser una selección con motivos políticos en estos 3 primeros viajes que llegaron a México. Luego, con el comienzo de la Guerra Mundial, pues se interrumpen los viajes, va a ser más difícil, y el último que sale de Europa es el Saint-Dominique en julio de 1940. Entonces, en conjunto, entre el 39 y el 47, se pueden establecer en México alrededor de 24.000 refugiados, porque luego hay gente que va a México desde Cuba, desde la República Dominicana, y de ellos un tercio eran mujeres que viajaban en su mayoría con sus familiares, a pesar de que había muchos impedimentos en esa época para las mujeres. Por ejemplo, en los expedientes encontramos que una mujer viuda, Amelia Martín, esposa de un diputado que había sido fusilado en Badajoz, tuvo que hacerse pasar por la pareja de otro hombre para poder embarcar. Es decir, que no se acogía bien a las mujeres solas que fueran a México. Se puede decir que es una emigración bastante distinta de la tradicional a México, ¿no? Los que llamaban en México gachupines, que sobre todo habían ido, es una emigración económica y que sobre todo va a tener bastante éxito. Ahí se puede decir que hay un nicho económico importante en México de españoles que se dedican a los abarrotes, a los negocios sobre todo, y que es distinta, pero que luego vamos a ver cómo con el paso del tiempo hay una cierta unión, bastante unión entre los gachupines y los exiliados, ¿no? Aunque los exiliados siempre decían, nosotros no hemos venido a hacer la América, sino que venimos, somos solidarios con el pueblo mexicano, tenemos otros valores, los valores republicanos, pero de hecho sí que se va a ver bastante ayuda por parte de antiguos residentes españoles a los recién llegados en México, a pesar de que podía haber ideologías distintas, ¿no? Bien, entonces, si hablamos de las mujeres que llegan a México, según los datos que yo hice en una aproximación en relación con los expedientes que les cité anteriormente, pues fueron las mujeres alrededor de un 41% de la inmigración, porque es una inmigración de tipo familiar. En esto también es distinta de la anterior, que iban los hombres solos, ¿no? Hay una mayoría de amas de casa, pero también hay una minoría femenina ilustrada, que muchas veces no se ha estudiado, no se habló del exilio intelectual, pero siempre se citaba a hombres. Ahora ya se están rescatando todas estas mujeres, ¿no? En primer lugar, las diputadas, porque 3 de las diputadas, Margarita Nelke, Matilde de la Torre, Veneranda García Manzano, pues Margarita era del PSOE, luego se pasó al Partido Comunista, y las otras 2 del Partido Socialista también, más luego mujeres que habían estado en la agrupación de mujeres antifascistas, Matilde Cantos, Luisa Carnés, ahora conocida por sus novelas, pero que era una militante muy destacada también en el exilio, Emilia Elías, otro militante de la Unión de Mujeres, Claudina García, sindicalista socialista, Cecilia Aguilarte, que es la que está en la foto, escritora, que había sido periodista durante la guerra, Regina Lago, que era psicóloga, Isabel Oyarzábal de Palencia, conocida porque había sido ministra plenipotenciaria del gobierno, Amelia Martín, también socialista. O sea que hay una nómina muy importante de mujeres intelectuales, aunque predominan las amas de casa y mujeres jóvenes. Mejor lo veo aquí. Aquí podemos ver en estos diagramas cómo predominan las mujeres casadas, pues los últimos amas de casa fundamentalmente, solteras jóvenes, que sería un 53%, las solteras jóvenes y las viudas.
viudas y separadas, que es un tanto por ciento importante, teniendo en cuenta las viudas de guerra, ¿no? De todos los fusilamientos que había habido durante la guerra, y muchas mujeres salen al exilio. Y en las profesiones, pues también las que declaraban en ese momento sus labores, ¿no? Pues os hablo de amas de casa, servicios y comercio, también sobre todo mujeres jóvenes, maestras, que es un grupo importante, profesionales, pues aquí serían estas otras que hemos hablado, universitarias, estudiantes, porque había muchas mujeres y niñas, artesanas y obreras. O sea que está claro que no es un exilio obrero. En Francia sí que va a haber más predominio del exilio, podemos decir, de las clases populares. Sí es un exilio en cierta manera selecto, pero no de intelectuales, ¿no? Porque si hablamos que casi la mitad son mujeres y se dedicaban a sus labores tal y tal, pues está claro que no es un exilio solamente intelectual. Vuelvo para atrás. Sí, bueno, de estas mujeres, algunas fotos de las que son intelectuales: Emilia Elías y Encarnación Fuyola, que aparecen aquí juntas, del Comité de Mujeres Antifascistas, que luego crearon en México la Unión de Mujeres Españolas, que tiene una revista que se llama Mujeres, que yo he trabajado, muy interesante, que duró casi hasta los años 60, ¿no? O sea que estuvieron ahí recogiendo, por ejemplo, labores en relación con las cárceles para recoger ropa y mandarla, recoger dinero. Se dedicaban sobre esto, sobre todo a estas tareas. Bien, bueno, aquí también otro elemento que a mí me parece muy interesante en relación con el exilio va a ser en la fotografía, ¿no? Ya le he dicho anteriormente, esta fotografía me la proporcionó una exiliada y me llama la atención cómo ella puso todos los nombres de... Bueno, no es ella, porque ella es Ludi, una niña pequeña que está ahí en primer término, y la otra pone yo, no es ella, debe ser una prima suya o algo así. Y me gusta esta fotografía para ver cómo el exilio reúne, en este caso eran familias asturianas, a los antiguos residentes con los exiliados. En esta familia, que prosperó mucho, pues tenían un tío, me parece que es Manolo, que les dejó dinero para emprender negocios en México. Entonces vemos aquí un grupo familiar que son como 40 personas, ¿no? Es decir, hay familias extensas, muchos llegaron ya como tal, familia extensa, pero no tanto, y además se encontraron con familiares que les ayudaron. Sobre todo asturianos y catalanes son los que tenían, bueno, gente del norte, cántabros también, los que tenían más vinculaciones con México tradicionalmente. Entonces estos grupos pues se van a reunir allí, en México. Sobre todo, a partir de las entrevistas que vamos a ver ahora, pues vemos cómo aparece esta presencia femenina en casi todos los sectores, y las historias de vida van a ofrecernos también la intrahistoria del exilio, ¿no? Es decir, pues las experiencias de su salida de España, más adelante la adaptación al país azteca, sus costumbres, los primeros trabajos, etcétera, que son experiencias que son individuales, que son las que se recuerdan más vivamente. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque el exilio supone una ruptura de la cotidianidad, la necesidad de crear una nueva vida cotidiana, y todo esto marca mucho, ¿no? La propia experiencia de salir y la propia experiencia de cómo trabajaron los primeros años, que es a lo que me voy a referir ahora, a la vida en México. Pues una de las cosas que me llamó la atención al hacer las entrevistas sería la importancia que va a tener la costura, el trabajo a domicilio, y en concreto la costura en la vida de las mujeres y en el conjunto del exilio, porque gracias a estas labores de costura que hacían las mujeres españolas, pues pudieron mantener a su familia en los primeros años. México dio muchas facilidades, reconoció los títulos, por ejemplo, a maestros, cosa que en Francia no pasaba, profesores que no habían podido cogerlos, pero claro, era necesario también para mantener a la familia, pues que trabajaran todos. Y aquí se aprovecha una habilidad tradicional de género, podemos decir, que es el saber coser. Tenían muy buena fama en México las costureras españolas, para
realizar estos trabajos y muchas veces en la propia casa, ¿no? Pues eso es costura a domicilio. Y incluso en este testimonio vemos una maestra, que más era universitaria, de las pocas universitarias que había entonces en España, como dice que por hobby empezó a coser para una tienda. El punto de smog, que era como nido de abeja, era muy famoso entre las costureras españolas. Y luego como comprar una máquina de coser para hacer más cosas, pantalones a su marido, etc., ¿no? Incluso habla como dentro de la educación del magisterio, pues también se hacían trabajos manuales en el instituto escuela, ¿no? Del que luego hablaremos en relación con el instituto Luis Bebes, donde daba clase Ángeles Campos. Pues en toda la educación de la mujer, incluso decía que en el magisterio una de las asignaturas más difíciles, dice aquí, bueno, más difíciles para ella, pues era la costura. Es decir, que no era simplemente la costura, aprendizaje de costura en las primeras letras, sino que llegaba hasta el nivel del magisterio, ¿no? Entonces, como digo, va a ser fundamental en la vida de las mujeres este aprendizaje de la costura, y que incluso, también eso me lo contó otra exiliada, incluso la viuda de Azaña tejía guantes de ganchillo con sus amigas, también para una tienda, ¿no? A veces hacían estas labores para tiendas famosas en México, como el Palacio de Hierro, que ya no sé si existe, a lo mejor ya no. ¿Sigue existiendo? Sí, yo cuando he ido sí que seguía, pero hace tiempo que no voy. Pues muchas abandonaron una profesión más cualificada a cambio de coser, o la combinaron con ella, ¿no? Como en este caso que ven aquí, por la necesidad de mantener a su familia. Entonces podemos decir que la máquina de coser, aquí aparece, por eso me gusta esta foto, es un objeto icónico del exilio en los años 40 sobre todo, ¿no? Esta es una foto hecha por los hermanos Mayo y podemos considerar que es una de las más representativas del trabajo femenino, porque fue una estrategia de supervivencia fundamental para no morirse de hambre, decían algunos, en una época en que los hombres a menudo no tenían trabajo. Por ejemplo, los militares tenían muchas dificultades para trabajar, claro, o los abogados, porque el derecho era muy distinto en México que en España. Y entonces la solución del trabajo femenino pues, va a ser fundamental. Pero hay que tener en cuenta que se considera el trabajo femenino como una ayuda al hombre, es decir, algo coyuntural, pero que no quita el papel que el modelo de género de la domesticidad estaba vigente en ese momento, por el cual el hombre era el ganador del pan y la mujer era ama de casa, fundamentalmente, ¿no? Entonces, por eso otra exiliada que estuvo bastantes años en Francia decía eso, que el primer regalo que le hizo su marido fue una máquina de coser, que todavía la tenía cuando yo le hice la entrevista, bueno, esto fue a finales de los 80, y que esto, estuvo ella con los abrigos, lo pueden leer, dice, entonces yo para ayudarle empecé a coser, o sea, que es ayudar a su marido, esta es la idea, ¿no? Del trabajo femenino como ayuda. Por eso en muchas familias que prosperaron económicamente, cuando el hombre consigue ser definitivamente el ganador del pan, pues la mujer vuelve al hogar, ¿no? Que eso se dio más en los años 50, cuando se ve esta prosperidad. Teniendo en cuenta que México tenía un momento económico muy bueno gracias a la Guerra Mundial, ¿no? Pues países en conflictos, México pudo producir y pudo desarrollarse mucho en estos años, y los españoles aprovecharon ese momento económico y aprovecharon sus conexiones con los emigrantes españoles que ya estaban. Eso va a ser importante, ¿no? O sea, que la prosperidad del exilio no viene de la nada, sino que está muy relacionada con el pasado. Ser español en México, pues no es lo mismo que llegar aquí de inmigrante en este momento, ¿no? Pues había un prestigio, había unas posibilidades que otros inmigrantes no tenían. Pero aún así, pues fueron años duros. También hay que tener en cuenta en lo que se refiere al trabajo del exilio, como es un exilio asistido, es decir, que tenían dinero de las organizaciones del exilio, sobre todo de la JARE, cuando lo deja
el SERE durante los años 40 hasta finales de los 40 y que, por ejemplo, daban dinero de préstamo para máquinas de coser. A las mujeres, préstamo a las viudas de guerra, a los personajes destacados del exilio había un subsidio. Y subsidios, por ejemplo, en relación con la sanidad también, o sea que tenían posibilidades que otros exilios no han tenido, ¿no? Vemos en la actualidad las grandes dificultades que hay para los exiliados que vienen de Oriente, bueno, y de muchas partes, pero que el exilio mexicano tuvo esas posibilidades. Y es curioso, aunque aquí no he puesto ese testimonio, cómo se quejaba, en los expedientes se quejaba Matilde Cantos, que pues eso, era una mujer que había sido directora general de prisiones, que pidió un préstamo para una máquina de escribir y no se lo dieron. Entonces decía, bueno, solo se puede coser en el exilio, pero en cambio la máquina de escribir no se considera que sea un objeto propio para una mujer, ¿no? Porque también podemos decir que las organizaciones del exilio funcionaban con este enfoque androcéntrico, podemos decir. Todos los subsidios y los expedientes se daban, lo voy a pasar porque está aquí, al cabeza de familia. Por ejemplo, no sé si lo pueden leer bien, pero aquí vemos, a la izquierda esto, es la foto de una carta de inmigración desde Francia, de una mujer asturiana, y a la derecha este es el expediente de la Jare, este tipo de expedientes del marido de Ángeles Campos, que es Ovidio Botella, un arquitecto luego bastante reconocido en México, que vemos, aquí viene arriba, Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, México DF. Aquí se habla del caso del hombre, todos los trabajos que ha hecho, se ha trabajado en México, que dice que sí que en la construcción, porque era arquitecto, pero prácticamente no se dice nada de su mujer. Bueno, profesión, oficio arquitecto, y luego en otra parte dice casado con Ángeles Campos, profesora, punto. Es decir, que todos los expedientes y las ayudas iban para los cabezas de familia, que se repartían en la familia, a no ser en el caso de las viudas, ¿no? Pero sí que hay más expedientes de viudas que venían datos a veces de si trabajaba la mujer o no, pero mucho menores, ¿no? Bien. Entonces, pasamos ahora a hablar de la enseñanza en las maestras, porque me parece muy significativo, hicieron una gran labor de cara al exilio y de cara a México, yo creo, las mujeres españolas dedicadas al magisterio, ¿no? Una de ellas es Ángeles Campos, como les he dicho, que era profesora, había nacido en España en 1912 y fue profesora en México. Bueno, era estudiante, había sido profesora del Instituto Escuela, pero luego va a ser profesora del Instituto Luis Vives, ¿no? Bueno, como hemos visto, el exilio republicano tenía bastante nivel cultural y en el caso de las mujeres era superior a la media, aunque inferior a los hombres, y había un gran número de profesores de la enseñanza y muchos niños, por lo cual pues se decidió que con estos recursos que había de las asociaciones de ayuda, pues iban a crear colegios, ¿no? Además contaban con las facilidades que les dio el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas para llevar esta labor. Entonces les reconocieron títulos académicos, incluso les contrataron en el Colegio de México, que hacía poco, y pasaron también a las universidades, ¿no? Sobre todo hombres. Entonces en agosto del 39 se decide por parte del SEDE la creación del Instituto Luis Vives, que le llamaron el primer colegio español de México. Después se creó también entonces la Academia Hispano-Mexicana con estos fondos del SEDE, y ya en 1941 el Colegio Madrid, financiado ya por la Jare, dirigida por Prieto. Entonces, la creación de estos colegios da la posibilidad a los refugiados españoles de educar a sus hijos en los mismos valores, incluso métodos pedagógicos, como vemos aquí en esta diapositiva, que tenían en España, ¿no? Incluso decía una exiliada que había sido educada por maestras y una de ellas era de su mismo pueblo. Por ejemplo, era Aurora Gené,
que llegó con 8 años al exilio y decía: en el Colegio Madrid estuvo la señora María Leal y una serie de profesores, Juan Ayús, que era de mi pueblo, catalana, ¿no? Y además mi padre y ella eran amigos íntimos, era una mujer muy preparada. Entonces era un ambiente muy parecido al que tenían en el hogar y por eso muchas veces decidían llevarlos a estos colegios. Y va a ser fundamental también que mientras los padres estaban trabajando, porque muchas veces las mujeres también trabajaban, hemos dicho, pues podían tener todo el día a los niños en el colegio, comían allí, o sea que eran unos colegios muy bien preparados, con muy buenas instalaciones, que el Colegio Madrid pues sigue en la actualidad en México, ¿no? Y en lo que se refiere a los métodos pedagógicos es muy importante, por eso lo destaqué aquí, la herencia de la institución libre de enseñanza, ¿no? Por eso dice aquí en este testimonio Ángeles Campos, que había dado clase en el Instituto Escuela de Madrid, que mientras estuvo el director, que es este, el señor Landa, hacíamos excursiones que eran de las herencias de la institución, ¿no? La de una educación abierta, basada también en el medio ambiente, que era una de las cosas que decía Giner, salir al campo, aprender de las plantas, una enseñanza también que contara más con el alumno, menos autoritaria, que también se va a dar en el Colegio Madrid. Esta es una foto del Colegio Madrid, hecha por los hermanos Mayo. Y ven aquí, por ejemplo, la gimnasia. Pues la gimnasia era una asignatura que luego va a ser muy... En el franquismo la educación se lo va a restringir bastante, sobre todo a las chicas, ¿no? Que había que ir en pololos y cosas de estas. En cambio, la educación en idiomas, la gimnasia, van a ser novedades que impuso en la Institución Libre de Enseñanza, que luego en la República, pues por nombrar colegios piloto a los de la institución, al Instituto Escuela en concreto, pues va a continuar, que sigue en México, ¿no? Todas estas innovaciones en la educación, que en general es valorada muy positivamente por los estudiantes. Este es el testimonio que les decía anteriormente. Incluso, también me llama la atención esta fotografía de los hermanos Mayo, pues había dentista en el colegio, o sea que realmente eran colegios con servicios muy completos. Aquí la dentista era Rosa Poy, que era una mujer de la Esquerra Republicana, también muy activa luego en política, pero que vemos cómo daban servicio a todos los niños y niñas. Luego la coeducación, ¿no? Aunque aquí aparecen las niñas por un lado, la coeducación es otro principio fundamental, aunque claro, se tiene que adaptar pues, al currículo mexicano, no es que fueran totalmente de por libre, sino adaptarse la enseñanza al currículo mexicano, ¿no? Pero que les dieron mucha libertad para enseñar. Este se lo he puesto anteriormente. Bueno, este es otro de los personajes destacados del exilio. Bien, habría que decir, quizá antes que esto, en relación con las familias, habría que destacar eso, que hay una continuidad entre esta educación en la escuela y en la familia, y que en las escuelas va a haber una serie de prácticas de memoria, podemos decir, en relación con la República, ¿no? Es decir, no solamente se enseñan estos métodos pedagógicos, sino que también se quiere imbuir en la infancia, la segunda generación del exilio, pues los valores republicanos, ¿no? Como decía Sánchez Vázquez, valores de libertad, democracia, por los que habían luchado, que no quiere que se olvide. Y por eso estas prácticas mnemónicas pueden ser, por ejemplo, la celebración del 14 de abril, ¿no? Todos los años. Luego, el hecho de que se llamara Colegio Madrid no es por la ciudad solo de Madrid, sino que es representativo también de la defensa de Madrid durante la República, por eso se le puso ese nombre. Es decir, que se trata de que estos valores republicanos continúen, porque en ese momento también los exiliados, en los años 40 sobre todo, pensaban que el exilio iba a ser provisional, ¿no? Iban a volver pronto, y se decía que tenían las maletas hechas para volver en cualquier momento, ¿no? Pero no pudieron hacerlo, ¿no? La dictadura duró mucho. Y por eso también
esto va a influir mucho en la segunda generación del exilio, ¿no? Por ejemplo, contaba una alumna del Vives que en el despacho del director, que hemos visto, Rubén Landa, había una fotografía de Machado enmarcada por las banderas mexicana y española, republicana, con lo que se consideraba que el colegio era una parte de la cultura del exilio. Importante. En relación con la familia, sin embargo, hay que decir que estos valores de igualdad, en lo que se refiere a las mujeres, pues no se respetaban del todo, siguiendo, digamos, la tónica general de la época, ¿no? Lo que hemos dicho, el predominio del hombre. Y hay algunos testimonios, y eso es interesante, de la historia oral, que si no, no lo sabríamos, que hablan de que algunos padres no dejaban estudiar a sus hijas. Por ejemplo, decía Aurora Gené, mi padre no me dejó estudiar. Papá tuvo sus defectos, como todos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que no me dejó estudiar, que me tuvo siempre como una especie de objeto. Su mujer y yo éramos objetos que nos manejaba un poco como él quería. Es decir, que ahí en estos matices no todos pudieron estudiar y hay varios testimonios de varias mujeres jóvenes, sobre todo las que llegaron adolescentes en la época peor, que se tuvieron que poner a trabajar y que sus padres favorecían que estudiaran los hijos en vez de las hijas, ¿no? Cosa que sucedía también en España. Es decir, que esa mentalidad, a pesar de los valores de igualdad republicanos, seguía existiendo en el exilio. Pero podemos decir que, pese a eso, es curioso, en esta misma mujer, ella critica eso de su padre, pero luego dice que siente gran admiración por su padre y que los valores que le transmitió los sigue teniendo vigentes, ¿no? en su vida, los valores republicanos. O sea que sí que se ve una transmisión muy fuerte de la cultura republicana, porque todos decían que se hablaba mucho de política en su casa, de la guerra, y que eso siempre politiza. A diferencia de lo que ocurría en España, donde las memorias políticas fueron silenciadas, las familias de los refugiados en México no tuvieron esta represión que había en el franquismo y hablaban libremente, ¿no? Pudieron transmitir estos valores a sus hijos y hijas, las experiencias de la guerra y del exilio, ¿no? Y narrar sus memorias en algunos casos, ¿no? Es decir, que ellos sí conocían bastante bien por parte de su padre y de su madre cuáles habían sido estas memorias. Bueno, también les quería enseñar en el caso del exilio como aquí tenemos la foto de Margarita Nelken, que también es una figura muy destacada. Ya en México ella pues había nacido, me parece que en 1894, o sea que ya llegó bastante mayor a México, que fue también de las mujeres destacadas en las instituciones creadas por el exilio. Esta transmisión de valores republicanos no solamente se da en la escuela y en la familia, sino que se refuerza también por las instituciones que crean los exiliados. Por ejemplo, el Ateneo Español, en el que participó Margarita Nelken, como muchos otros exiliados de la primera generación. También el Centro Republicano en México, luego también participaban en algunas asociaciones ya creadas por los antiguos residentes, por ejemplo el Centro Asturiano, el Sanatorio Español, y aquí también se refuerzan esos valores. Vemos aquí como Margarita Nelken, aquí aparece ya más en el exilio, más que como política, como crítica de arte, ¿no? Que fue durante mucho tiempo, y en México se dedicó mucho al periodismo, hizo muy buena labor, pero también formó parte del Comité Pro Presos de Franco, o sea que siguió su actividad política casi hasta el final de su vida, que murió en el año 68. Entonces, ya para finalizar, y reforzando estas ideas que les decía ahora de la segunda generación del exilio, que es la que me ocupo más en la actualidad, podemos decir que la transmisión de la cultura y de los valores éticos del colectivo a las nuevas generaciones fueron fundamentales en aquellos años, y que la herencia de estos valores va a contribuir a la politización de los hijos del exilio, pero que en contrapartida, que es el primer testimonio el que lo refleja, se va a dar un conflicto identitario, podemos decir en muchos casos, como dice Ludivina García, entre lo español y lo mexicano. Curiosamente, por ejemplo, en su caso,
Ella decía que sintió esta dualidad cuando llegó a la universidad, porque hasta entonces pues había estado en colegios del exilio, ambiente español, su familia, tal y tal. Pero que al llegar a la universidad, a la UNAM, es cuando se da cuenta como que es distinta del resto, el acento, todo eso, ¿no? que habían heredado. Y que para eso, eso fue una dualidad que pudo ser negativa en algunos casos, y como dice ella, siempre nos estaban hablando de una España idealizada, la España de la República, y que por eso tuvieron conflictos. En su caso, ella, después de trabajar en México, regresó a España y vive actualmente en España, ¿no? Y como dice también el otro testimonio, refuerza lo que hemos dicho antes, cómo nos machacaban la idea de España y que esto pudo dificultar cierta inserción en el país, pero también, y ya con esto finalizo, hay que tener en cuenta que estas identidades española y mexicana no tenían por qué ser excluyente, ¿no? Y el desarraigo se puede convertir en una forma de identidad que se enriquece con las experiencias tanto de España como de México. Bueno, nada más. Gracias. Sí. Basilio tiene la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecemos a la profesora pues una exposición realmente clara, interesante, psicrática obligadamente, puesto que efectivamente son muchas las protagonistas y los temas que las atañen, pero yo creo que nos ha dado una panorámica bastante amplia sobre lo que fue el exilio femenino republicano en México. A mí me gustaría que, si fuese posible, pudiésemos precisar algunas cuestiones que a mí me suscitan interés. Concretamente, me gustaría saber qué recepción tuvieron por parte de los intelectuales mexicanos este exilio femenino en México. Tenemos como paradigma la relación de amistad intelectual entre María Zambrano y Alfonso Reyes, pero son dos personajes muy peculiares que yo creo que dicha relación no puede ser extrapolada, aunque efectivamente, si no me equivoco, también la propia María Zambrano sufrió lo que se ha expuesto, ¿no? Cómo se priorizaba el poder dar trabajo a los hombres, aunque fuesen figuras destacadas como María Zambrano, como tuvo que hacer también una serie de tareas secundarias. Y bueno, pues eso queda patente en algunos de sus escritos, pero en general, ¿cómo fueron recibidas estas élites femeninas por parte de los intelectuales, tanto hombres como mujeres mexicanas? Y luego, si fuese también posible, me gustaría saber, bueno, se ha expuesto perfectamente el tema de las dos generaciones de las exiliadas en México, pero ¿qué antecedentes había de ese exilio español en México? Y concretamente, ¿ese exilio había sido fundamentalmente masculino? Me refiero al anterior, a este exilio republicano. De hecho, pues vamos a tener también en marzo una conferencia en la que se va a abordar el tema del exilio español, pero desde el siglo XIX, si no me equivoco, desde 1880 aproximadamente. ¿Perdón? Emigración, sí, es el matiz fundamental, ¿no? Diferencial, ¿no? Entonces, esos precedentes, ¿de qué forma influyeron en el exilio republicano? Es decir, se ha dicho aquí que familias que estaban allí ya ubicadas pues acogieron, ayudaron a estos exiliados republicanos. ¿Hasta qué punto fue un tema generalizado? Y por último, me parece muy interesante el tema también del papel que tuvieron estas intelectuales en la creación de las instituciones del exilio español en México. Concretamente se ha citado el Ateneo Español de México, ¿no? Donde alguna de ellas pues, tuvo incluso responsabilidades directivas, ¿no? Pero cuando se leen las memorias de esta institución no siempre se pone en valor, ¿no?, la intelectualidad femenina, ¿no?, de estas mujeres que yo creo que sí que aportaron pues un valor
significativo a las mismas, ¿no? Pero igual quedaron eclipsadas también por los hombres. Y si ya no es abusar, el retorno del exilio femenino fue real, es decir, hubo un retorno de estas intelectuales o prácticamente la mayoría se quedó allí. Perdón, son muchas preguntas, responda a lo que considere. Bueno, gracias Basilio por tu interés. Empiezo por lo último, que es más fácil, porque hay que tener en cuenta que, como he tratado de poner en valor, pues el exilio femenino fue muy variado, las intelectuales eran una minoría. Y realmente el trabajo que yo más realicé, y a partir también de los expedientes de las entrevistas, en primer lugar fueron las mujeres del común, es decir, las que no eran intelectuales, precisamente para desmontar un poco el prejuicio de que era un exilio intelectual. Luego sí que he estudiado en concreto a algunas mujeres, pero por ejemplo lo que hablabas de la universidad, pues no lo tengo tan claro. Por ejemplo, Enriqueta Ortega, que también Miguel Ángel sabe más de este tema de las relaciones con México, y Chelo que yo. Pues Enriqueta Ortega llegó a la universidad después de estar bastantes años dando clase en el instituto Luis Vives, ¿no? Es decir, que para las mujeres era como una meta a alcanzar, que no era, en su caso la mayoría no la alcanzaban, pero que como se privilegiaba a los hombres algunos, incluso Marcelo Santaló estuvo dando clase en el Instituto Luis Vives, pero luego va a pasar a la universidad. O sea que en muy poco tiempo pasan a la universidad, cosa que las mujeres, ahí hay una diferencia bastante grande, ¿no? Pero bueno, empezando por lo último, el retorno, pues sí que va a haber mucho retorno femenino, maestras, estoy acordándome de Estrella Cortich, una maestra catalana que estaba deseando volver a su tierra, y de hecho pues esa la entrevistaron muy pronto, en el año 79, puesto que hay un proyecto, que no he hablado de él, pero que es básico, ¿no? El proyecto del Archivo de la Palabra del Instituto de Antropología e Historia, que a mí me fue muy útil, porque había muchas entrevistas, sobre todo a hombres, que luego, después de que yo hice el proyecto, hicieron también algunas, bastantes más a mujeres, pero en primer lugar sobre todo eran hombres, muy pocas mujeres, pero algunas sí. Por ejemplo, Estrella Cortich se entrevistaron en 1979, que ya estaba en España. Perdón. Y entonces sí que las mujeres tienen más facilidades para el retorno que los hombres, por tener menos responsabilidades políticas. Perdón. Bien, entonces, otro tema que has planteado también muy interesante. Va a ser los antiguos residentes en México, que yo creo que sí que ayudaron mucho a los españoles, sobre todo económicamente, ¿no? Préstamos. Incluso me estoy acordando, que eso era cierto, un cuento de Max Sau, de esto de la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, que es muy típico, muy humorístico, con los españoles siempre hablando de volver a España, que decía, fulanito de tal estaba vendiendo libros, que es una de las cosas que hacían a veces los hombres, ¿no? Al principio, vendiendo libros por las calles, hasta que llegó un familiar suyo que conoció de México y le dio un préstamo, y ahora tiene una próspera fábrica de confección. O sea, la industria de la confección también fue un campo en el que muchos españoles destacaron, ¿no? Y la propia Ludivina decía, mi padre llegó siendo socialista y acabó siendo un gran capitalista, porque también había hecho otra industria de la confección gracias a un préstamo de otro amigo suyo. No todo el mundo tenía una familia también situada, pero está claro que, por eso digo, el hecho de ser español en México, pues ya en muchos casos suponía tener unas relaciones con un grupo social que ocupaba un puesto elevado en la sociedad, ¿no? Entonces eso les facilitó mucho. Y luego también un cierto prejuicio positivo a favor de los españoles. En algunos documentos se lee cómo les habían contratado en las tiendas por su buena presencia, es decir, que muchas veces los propios achupines contrataban a españoles, preferían contratar a españoles que a lo mejor a otras personas.
y en la recepción que tuvieron, pues también hay que decir, hubo una recepción muy entusiasta del gobierno, los sindicatos, pero también hubo reticencias, ¿no? Precisamente también me encontré un documento del sindicato de empleados de cine, protesta porque se han contratado españoles y no mexicanos, o sea que yo creo que también podría haber reacciones opuestas por parte de sectores que se veían un poco invadidos, que es un poco lo que pasa ahora de una manera excesiva con la emigración, ¿no? con los inmigrantes, los que dicen que les quitan el trabajo, pues algo de eso también podría haber en México, ¿no? Porque de hecho, aunque no era una gran mayoría, porque en conjunto pues no llegaban a 25.000, sí que fue una afluencia en algunos sectores, por ejemplo en una universidad, que pudo haber esas reticencias, ¿no? Miguel Ángel nos puede hablar un poco de eso, de reticencias de contratar a gente, ¿no? Porque los ponían a lo mejor por delante de otros mexicanos. No sé si me quedaba algo, porque del Ateneo realmente no te puedo decir, no lo he trabajado yo, pero sí que está claro que las mujeres, Margarita Nilken es de las pocas que va a destacar. Hasta hace poco, que así, yo por ejemplo he conocido una asturiana, ya no me acuerdo, que había sido dirigente del Ateneo español. Cuando yo fui me ayudó mucho para hacer las entrevistas. ¿Estás investigando allí en el Ateneo, los fondos del Ateneo? Sí, pero en esa época que estuve yo, la verdad que no estaba tan bien ordenado. Luego cuando he vuelto, quiero volver a México para ver, porque tiene muchos fondos y cartas, fondos también personales que ha donado gente, ¿no? Que se me interesan las cartas, por ejemplo, pero que yo creo que hasta la última etapa, pues quizá ellos saben más al respecto, o el propio agregado cultural, pues no ha habido tantas mujeres destacadas. Bueno, Carmen Tagüeña también ha estado, pero eso es muy reciente, ¿no? Comparado con la época anterior. O sea, que yo realmente no he estudiado el Ateneo en sí, ¿no? Bueno, es porque, como te digo, el campo del exilio es tan amplio que hay que acotar. Me dedico más a la historia oral, podemos decir. Gracias. Quizás se me oiga bien. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar a la ponente por este panorama general y también particular del exilio republicano femenino, mejor dicho, de las mujeres en México. Yo creo que es gracias al trabajo, creo que el primer libro tuyo era Las voces del exilio, ¿verdad? Al trabajo de Pilar, pues estamos recuperando esa parte del exilio que no conocíamos, porque siempre hemos estado trabajando, siempre hemos estado escuchando de los hombres que se fueron al exilio. Entonces, bueno, era necesario. Pilar es una de las primeras personas que empezó a trabajar este tema. Hay otras que están ahora sobre todo incidiendo en el exilio de mujeres artistas. Ahora cuando hablabas, me estaba acordando de Remedios Varo. En España prácticamente es o hasta hace poco era una desconocida, en México no. Y bueno, nos sorprendió, creo que fue en el Pompidou, hace unos meses, que en una gran exposición ahí había bastantes cuadros de Mercedes Varo. Remedios Varo. Entonces, bueno, es así un poco, es igual que creo que fue en Toulouse, cuando fuimos también una vez a ver una exposición sobre el exilio, sobre artistas exiliados, y realmente es increíble que en España haya tan poco conocimiento y haya tan pocas obras de estos artistas exiliados, ¿no? Ahí estaban, tenían que íbamos con nuestros hijos y claro, estaban alucinados, pues, no conocían a nadie. Entonces, bueno, esto es algo que tendríamos que ir modulando, ¿no? en España para integrar esa memoria, porque es parte de México, pero es también parte nuestra, ¿no? Y creo que nos enriquecería a todos. Pero más allá de esto, yo lo que quería comentar, al hilo de lo que decía, que le preguntaba a Basilio, estas relaciones entre, o estos emigrantes que existían antes de la llegada de los refugiados, claro, ahí hay otro factor clave para mí, que es las relaciones científicas y culturales que establece España con toda América Latina,
a partir de 1907, cuando se crea la Junta de Ampliación de Estudios. En concreto, con México, con México, con Argentina, con Cuba, con Chile, con Puerto Rico. Hay unas idas y venidas, más de científicos y de profesores, muy pocas mujeres, pero científicos y profesores españoles que van a América Latina, están dando cursos en las universidades, están investigando en los centros de investigación, químicos, en fin, físicos, matemáticos. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque con esto quiero decir que se establecen unas redes culturales y científicas que fueron más allá de crear un campo común de ciencia y de cultura, porque estas redes culturales y científicas también fueron generando unos lazos de amistad. Unos lazos de amistad que después, cuando estalla la Guerra Civil Española, desde América Latina, desde México, estas personas que habían recibido a estos profesores españoles rápidamente les tienden la mano. Porque muchos españoles también, cuando estalla aquí la Guerra Civil, lo que hacen es que escriben a Reyes, Alfonso Reyes, o escriben a Federico Dionís, un español que estaba en la Columbia University, pidiendo ayuda, y rápidamente también se las ofrece. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya termino. Que hay unas plataformas, lo que yo llamo unas plataformas culturales, plataformas científicas, unas plataformas también de amistad que hicieron posible que miles de españoles, sobre todo científicos y humanistas, filósofos, pudieran ser recibidos en México, ¿no? Y le voy a dar la palabra a Miguel Ángel, porque me estaba comentando una cosa, la puede comentar él. Y uno de estos centros que dieron, o de estas personas, fue, por ejemplo, Cosío Villegas. Cosío Villegas, con Alfonso Reyes, como con tantos intelectuales, algunos de ellos sí pasaron por España. En concreto pasaron por el Centro de Estudios Históricos, que estaba aquí en la calle de Medinaceli 4, que el director del Centro de Estudios Históricos, que se crea en 1910 dentro de la JAE, con este programa de ampliación y de desarrollo de las ciencias y las humanidades y ciencias sociales que se propuso a la JAE. Es Ramón Menéndez Pidal, establece unas relaciones muy sólidas con América Latina. Y muchos de ellos vienen, como Alfonso Reyes, en 1914, vienen y están, son o becarios o son colaboradores o simplemente están por allí trabajando con Menéndez Pidal y con toda la escuela de filología que crea Menéndez Pidal. Estos fueron los que después tienden la mano, a esto me refiero, estas redes culturales que son previas al exilio y que creo que es una cuñita que también nos puede ayudar a comprender este exilio y sobre todo esta primera llegada, no tanto de la gente, vamos a decir, común, sino de determinadas figuras que tuvieron que salir de España. Y voy a dar la palabra a Miguel Ángel. No. Contesta Basilio y luego ya interviene. ¿Quieres responder? Bueno, solamente quería añadir lo que he dicho, por eso digo que ellos son los investigadores fundamentales en este tema, como ha dicho Chelo, que también con Estados Unidos, o sea, va a haber muchas mujeres, por ejemplo Victoria Keynes, que se exilió después de París en Estados Unidos, todas estas relaciones, y también completar con las relaciones con España, las relaciones intelectuales que después del 39, a pesar de no haber relaciones políticas, diplomáticas con México, pues siguieron existiendo y les ayudó a algunos a intentar volver a España, es decir, que seguían siendo amigos a pesar de todo, ¿no? A pesar de las diferencias de los que estaban en España y los que estaban en México, sí mantuvieron estas relaciones también intelectuales. O sea que yo creo que las relaciones transnacionales
son fundamentales, ¿no? Y el trabajo de Miguel Ángel, hablará él, que también incluye a Enriqueta Ortega, sobre los científicos, yo creo que es decisivo en este terreno, ¿no? Al que yo no soy tan experta como ellos. Sí. Gracias. Bueno, enhorabuena. No, simplemente un pequeño apunte. Yo lo que he trabajado es los científicos españoles en el exilio, y es verdad que el componente femenino siempre está como bastante oculto. Intentamos rastrear un poco la presencia femenina. Sí es verdad que aparece en el mundo del magisterio, sí aparecen algunas, que luego saltan a un nivel superior, como es Enriqueta Ortega, el caso que tú comentabas, que es bastante curioso porque es una mujer que es maestra, pero luego se licencia en Ciencias Naturales y se convierte en el exilio mexicano en la vista del que había sido el director del Museo de Ciencias Naturales en Madrid, de Ignacio Bolívar, que era un gran naturalista, prácticamente el que funda el museo que conocemos hoy en día en la Castellana, y que prácticamente llega muy mayor a México, casi ciego, y Enriqueta Ortega se convierte en su ayudante personal y bueno, pues logra un puesto universitario, un poco después que muere Bolívar a los 4 años, y forma parte de esa élite científica que se coloca mayoritariamente en la UNAM, la universidad que conocemos ahora, y el Instituto Politécnico Nacional de México, que prácticamente crean laboratorios muchas veces específicos para los médicos, los biólogos, los naturalistas, los geólogos, que forman parte de ese exilio, ¿no? Con una particularidad o dos bastante interesante que todavía hay que estudiar un poquito más. Una que está más estudiada, que es el apoyo de la Casa de México, sobre todo por los personajes que ya se han comentado, ¿no? Como Cosío Villegas, y que apoya financieramente parte de la actividad de estos primeros españoles que llegan allí. También está Don de Buen, que es el fundador del Instituto Oceanográfico Español, que ahora acaban de votar un buque con su nombre. Sus hijos, como digo, también había esa emigración o ese exilio familiar, a veces tremendo, ¿no? La familia Bolívar, a los que yo he conocido mucho, bueno, pues forman un grupo familiar de 10-12 personas que incluso les impidió moverse más rápidamente desde Francia, porque tenían ofertas previas a los mexicanos desde Colombia, pero el hecho de tener que arrastrar tantas personas, no de figuras importantes, que había dos, que eran Ignacio y Cándido Bolívar, pues eso hace que se sufra un cierto retraso. Y luego hay una cosa menos estudiada, pero que es interesante, es el apoyo de la Fundación Rockefeller desde Estados Unidos para, en combinación con el gobierno mexicano, crear ese tipo de laboratorios, de secciones, sobre todo en el Politécnico Nacional, ¿no? Y ahí sí que progresivamente se van incorporando mujeres, lo que pasa es que es otra generación. O sea, las que llegan como niñas del exilio. Yo sí he conocido, en el caso, por ejemplo, de la familia Bolívar, que varias de las hijas terminan siendo profesoras, biólogas importantes, pero claro, son esa generación que llegan allí pues con 10, 12 años y que realmente se forman en México. O sea que ya sería otro caso de estudio. Bueno, perdón. Un momentito. Sí, Sí, no, que estaba recordando también, que no hemos hablado de ella, Aurora Arnaiz, que fue catedrática de Derecho en la UNAM, pero ella había estudiado, había empezado la carrera de Derecho en México, perdón, en España, era militante socialista, muy activa, luego continuó los estudios de Derecho allí ya en México y pudo llegar a catedrática, ¿no? Pero como dices tú, pues era un poco más joven, eran las que eran estudiantes, aunque muchas de ellas se puede decir que interrumpen sus estudios y es muy difícil que los retomen. Los de la primera generación, que eran ya adolescentes, ¿no? Su caso es bastante excepcional, es más bien mujeres que estaban ya formadas, o bien la segunda generación del exilio ya nacidos en México, que sí que tiene muchas posibilidades, sí que ha habido, yo no lo he estudiado todavía, pues ha habido bastantes profesionales destacadas, ¿no? La misma Carmen Tagüeña, la hija. Bueno, señores, estoy aquí escuchando cosas muy interesantes. Se habla aquí de la coeducación.
Y como yo tengo algún conocimiento de ello, porque conozco muy bien la escuela de María de Maestro, Instituto Escuela, y sus enseñanzas, anteriormente conocí la pedagogía monjoniana, porque a pesar de haber andado yo muchas cosas, el primer título que tuve fue de magisterio, terminé después dirigiendo un colegio de una discípula de María de Maestro. Y me he acordado ahora, al hablar de la coeducación, que era uno de los problemas fundamentales. Cuando cambió la situación política en España, la directora, don Basilio la conoce muy bien porque estudió allí, me llamó y me dijo que había que aplicar íntegramente las teorías pedagógicas del Instituto de Escuela. Pues muy bien, me dio la norma, me informó porque ella había sido alumna, y empezamos con una excursión que iban los chicos y las chicas. En la excursión los chicos iban por un lado, las chicas por otro, y cuando volvimos al día siguiente, doña Mercedes me llama y me advierte de que había sido un fracaso, porque las chicas iban por un sitio y los chicos por otro, ¿y dónde estaba la coeducación? Yo me callé. Doña Mercedes tampoco era persona que había que enfrentar a ella, y su marido, teniente coronel del Ejército del Aire de los derrotados, don Jacinto, hablé con las chicas. Iba a clase, hablaba con ellas tranquilamente, y le digo que, como doña Mercedes me había dicho, respuesta que me da la más espabiladilla que hablaba. Es que, don Andrés, doña Mercedes parece que no vive en este mundo. Las chicas tenemos ya 14 años cumplidos y tenemos toda la menstruación. Y los chicos son unos niños. Si quiere coeducación, doña Mercedes, las excursiones entre las chicas de octavo y los de preo. Que la cuestión de la coeducación con chicas de 14 años, con la menstruación todas, y los chicos niños, a ver, la coeducación. Y no voy a hablar más de María de Maestro y su pedagogía, porque la conozco, y sé que no va a gustar algunas cosas que yo tendría que decir, porque unas cosas son las teorías, y otra cosa es cuando se ve en la práctica. Niñas no eran niñas, eran mujeres. Y los niños eran auténticos niños. Perdón por esta interrupción, pero como estoy hablando de la coeducación y coeducación, me estoy acordando de aquel incidente real, no inventado, que ocurrió en el colegio que estudió don Basilio, donde fue alumno mío, porque después de la guerra se crearon en España 2 centros de enseñanza de alumnas del Instituto de Escuela. El colegio, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, donde estudió el anterior ministro de Economía. ¿Colegio Estudio? El colegio estudio. Sí, que yo estudié ahí. El colegio estudio fue de una alumna del Instituto de Escuela. Y doña Mercedes, también discípula, creó el colegio que yo dirigí. ¿Cómo se llama? Institución Javier. Ah. Colegio que... Y doña Mercedes creyó, al llegar a la democracia, aquí planteamos plenamente la pedagogía. Y empezó con la coeducación. Señores, perdone si alguien he molestado, pero quería hacer alguna aclaración. Las niñas con 14 años eran mujeres, los niños con 14 años eran niños. Perdonen ustedes, alguien ha pedido la palabra. Elena, ¿quién es? Sí. Y perdonen mi intervención, pero creo que lo sabéis todos. Don Andrés, tiene usted toda la razón. Recuerdo yo los concursos de cesta y puntos que ganaba la institución Javer. O sea que eran los mejores. Y luego el colegio estudio, pues dirigía aquel programa de televisión en el que yo participaba. Mi madre los sábados estaba pendiente de la televisión porque me veía en la pantalla principios de los años, no, finales de los años 70, no, finales 60 y principios de los 70.
Daniel Bindel era el director de aquel programa Festival, que llegamos a cuarto de final. Así debía estudiar unos pocos años antes. Un poquito, sí, un poco posterior. Si no, hubiera ido a hacer este punto. ¿No? Bueno, yo tengo mucha familia en México, de derechas y de izquierdas. Alguno de los de izquierdas acaba de comprar un piso en la casa de Velázquez, o sea que pobre, en la calle Velázquez. Pobre no está. Y allí se reían mucho los que eran la migración económica procedente de Asturias, porque decía, por todos sois los sabios, los catedráticos, pero quienes pagan y quienes nos ayudan somos nosotros, ¿no? Pero bueno, yo voy por los ríos de la hora, que en Madrid es incomprensible. Hoy nos decían que iba a llover, iba a nevar, en fin, tenemos un sol espléndido. Bueno, en Madrid nunca se sabe. Pero a mí hay un personaje del exilio femenino que me interesa y me apasiona. No sé si por llegar yo tarde me la he perdido, de Margarita Nelken. Pero antes de eso, quisiera que mi amiga Consuelo, antes de irse, hable 3 minutos conmigo. Porque el que inventó la expresión América Latina, Michel Chevalier, dijo: la mezcla de españoles con indígenas ha hecho una raza inferior. Nosotros los franceses haremos una raza superior, la latina, matando a todos los indios. Es decir, que aquello iba a acabar como está Estados Unidos y Canadá. Y yo te recomiendo que leas los libros de Alfonso de los Reyes, porque verás que allí siempre dice Hispanoamérica, 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 Hispanoamérica. Bien. Gracias. No solamente entonces, los he leído, sino que entré en la Academia de Ciencias Mexicana con un discurso sobre Alfonso Reyes. O sea, que lo conozco. Además es que él fue académico de la historia, estuvo en el Centro de Literatura, o sea, que hicimos todo. Y pasó de ser ilustre en España a luego ser embajador, ¿no? Sí, y hubo uno de estos del exilio catalán, Soler, que sin haber visto el documental lo presentó y atacó tremendamente la expresión, y después todos, argentinos, todos decían Hispanoamérica, Hispanoamérica. Fue muy curioso. Entonces, mi padre vivía en Conde Romano en el 5, en el mismo lugar que vivía Margarita Nelken. Aquí está. Mi tío bisabuelo, Honorio Riesgo García, fue detenido porque dice, supongo que usted conocerá a Andrés Tapillo, que dice algo terrible. De los primeros asesinos de España en la Guerra Civil fueron Felipe Sandoval y Cazorla. Bueno, esto es el grupo de Santiago Alíquez, que tenían la checa de Fomento, Bellas Artes y Cine Europa. Y dice que después la segunda mayor asesina fue Margarita Nelken, porque llevaba a los tribunales populares de la Casa del Modelo. De Franco era malísimo, hizo matar a un ministro de la República, a Zugazagoitia. Pero entonces los republicanos de Alíquez y compañía deben ser 8 veces peor, porque con Margarita Nelken asesinaron a 8 ministros republicanos radicales de la CEDA, etc. Entonces, el episodio de mi familia es que a mi tío bisabuelo le detienen, lo llevan a la Checa de Bellas Artes para matarle, pero él, como presidente de la Cámara de Comercio, tenía unos contactos con un dirigente de milicias de UGT que se llamaba Sol, y entonces pues sí, fue con muchos milicias armados y les armaron. Pero el error de mi tío fue que se marchó enseguida a Pamplona, dejó a su hijo con solo 16 años, y ahí está, con otros 700, entre ellos Ramiro el Maestro, ahí enterrado en el cementerio de Aravaca, lo cual es una bastante tristeza. Pero bueno, a lo mejor yo estoy en este mundo, soy un poco africanista, porque mi padre, enseguida mi tío bisabuelo se preocupó, lo mandó a Argelia y no participó en la guerra civil ni con unos ni con otros, y pues lo acabó vivo. Entonces, claro, ahora en el Ateneo, que es un tema que afecta también a Basilio, hay una gran protesta y un gran enfado, porque claro, no podemos comparar a Victoria Kent, a Rosa Campoamor, a todas estas mujeres tan importantes, con alguien como Margarita Nelken, que no tuvo, además Mariano Gómez era un testaferro suyo, el que hizo magistrado supremo, y mató a muchísima gente, ¿no? Entonces, claro, yo tengo todos los libros Margarita Nelken, menos uno editado en México, que ya le pediré ayuda para conseguirlo. Entonces, claro, esta mujer tiene una doble moral. Además, sus amantes son tremendos. Uno, lo he publicado en El Mundo, es Manuel Iglesias Ramírez, el abuelo de Pablo Iglesias, pero que le dice: soy un desastre, como jefe de la columna Margarita Nelken, me han derrotado totalmente en Mérida, el nombre otro. Y al que nombra es a Manuel Rey, un tío muy guapo, que decían que era un actor de cine, que resulta que es el que enseña su carrera de María Salto para meter el cuerpo Carlos Sotelo, el pobre, en la Almudena. Y luego, claro, Manuel Rey lo abandona cuando se va a México. Claro, Manuel
rey fue, con todos los crímenes que tenía, pues fusilado. En fin, entonces me gustaría saber cosas de Margarita Negrete. ¿Alguien más? Bueno, si nadie quiere intervenir, nos despedimos y hasta el próximo jueves. Y enhorabuena.